lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8 horas con 18 minutos. Saludamos al ingeniero José Villavicencio, presidente de la UGTE, integrante también del Frente Unitario de Trabajadores. Ingeniero Villavicencio, quisiéramos conocer cuál es la posición de los gremios a los cuales usted se presente, de la tendencia política de izquierda también, de la cual usted es parte, con respecto a los 8 candidatos a la presidencia de la República y sus respectivos binomios. Allí está Daniel Noboa, Bolívar Armijos, Fernando Villavicencio, Otto Sonnenhorstner, Jan Topic, Yacu Pérez, Javier Hervas y Luisa González. ¿Por cuál de estas candidaturas se decanta o apoya la izquierda ecuatoriana? Gustavo, buenos días, un gusto poderle saludar a usted y a su amable audiencia a nombre de nuestra Central Sindical UGT como parte del Frente Unitario. La convención realizada el 3 de junio discutió lo que está pasando en el país, en el tema laboral, en el tema político, en el tema social, y también planteó discutir qué postura tomar en las elecciones anticipadas que tenemos en el caso de elegir asambleístas y la primera vuelta el 20 de agosto. Y frente a eso, la convención dejó la potestad que la Dirección Nacional del Frente Unitario pueda discutir, analizar a qué candidato apoyar, a qué candidato respaldar y trabajar obviamente para que llegue a Carondelet, y también discutir los mejores hombres y mujeres a la asamblea, porque es ahí donde se presenta, se debate, se discute y se aprueba las leyes para el país. Y frente a eso, obviamente, nosotros hemos discutido y consideramos y creemos y estamos convencidos que la única opción que tenemos los trabajadores, las organizaciones sociales, es el compañero Yacu Pérez, y en esa línea estamos trabajando. Un hombre que ha caminado junto a nosotros en defensa de la naturaleza, en defensa del agua por varias ocasiones desde Tundaima, en la ciudad de Quito, y entonces conoce la problemática, conoce la realidad, y es por ahí donde los trabajadores del Frente Unitario vamos a caminar. Es Yacu Pérez, además de este apoyo oficial ya que han decidido darle, es la única opción de izquierda en el espectro que se presenta, espectro político, con estos 8 candidatos, o ven ustedes por allí alguna otra opción que podría ser aceptable en caso de ser votado o votada mayoritariamente por la decisión popular? Para nosotros los trabajadores del Frente Unitario no hay otra opción que la del compañero Yacu Pérez, porque brevemente podemos analizar que los otros 7 candidatos son lo mismo y han trabajado en conjunto y han hecho algunas alianzas. No nos olvidemos que en el caso de Fernando Villavicencio fue el principal defensor del presidente Lasso en el juicio, que él ejecutó la muerte cruzada antes de ser destituido o censurado por los actos de corrupción, y hoy no se dice absolutamente nada. Pero lo más grave de esto es que pone a la cabeza de los asambleístas nacionales al señor Carrillo, que reprimió y asesinó al pueblo ecuatoriano que hicimos uso del derecho a la resistencia frente a no atender los problemas del país, tanto en el actual gobierno como en el anterior. Y entonces esto es gravísimo. Obviamente el señor Topi, que dice que va a resolver el tema de la delincuencia con más violencia, creemos de que no es la salida, y representa obviamente a un gobierno de derecha como es el social cristiano, que al inicio hizo alianza con la Revolución Ciudadana, con el nuevo presidente, para dirigir la asamblea. Yo creo que eso el país no se debe olvidar. Entonces tenemos varios candidatos que son de la misma tendencia de derecha, y el compañero Yacu Pérez representa el centro a la izquierda en una unidad donde está Unidad Popular, el Partido Socialista, Democracia Sí y Somos Agua, pese a que no tiene número, con el apoyo de Pachacuti también. Y entonces creemos de que esa es la opción que tenemos hoy los trabajadores para llegar a Carondelet, y también se ha considerado los mejores hombres para que vayan a la asamblea en nuestro país.
Ingeniero Villavicencio, muy buenos días. Entre las expectativas de ustedes en el ámbito laboral, mucho se ha dicho que una de las posibilidades que tendría Guillermo Lasso en estos pocos meses que le queda frente al gobierno y ante la posibilidad de emitir decretos ley, podría incorporarse uno que haga relación a una serie de reformas laborales que estarían pendientes y sobre las cuales se ha venido discutiendo con altos y bajos y que en definitiva no se ha llegado a nada en cuanto a lo que fue la Asamblea Nacional anterior. Y sobre esto, ¿cuáles serían también las expectativas frente a un nuevo gobierno, frente a una nueva Asamblea Nacional? ¿Es necesario un nuevo Código del Trabajo? ¿Son necesarias reformas al código existente? ¿Qué es lo que ustedes aspiran? ¿Cuáles son las expectativas? Primero, obviamente, estar vigilantes de los decretos ley que pueda presentar el presidente Lasso. Están dos en manos de la Corte Constitucional, ya se han dado las audiencias, se han presentado amicus curiae y demandas sobre esta situación. La famosa ley tributaria que dice que va a resolver ese duro golpe que hace más de un año nos dio al sector medio. Sin embargo, esta reforma, decreto ley que presenta, o esta nueva ley en el tema tributario, tiene también impuestos que utilizan los jóvenes, la juventud de este país, que es el tema de los espectáculos deportivos, culturales, musicales. Entonces ahí siguen habiendo más impuestos. El tema de la famosa ley de inversiones, el tema de las zonas francas. No creemos que sea ético y correcto de que vengan empresas internacionales o nacionales a invertir 10, 15 años y no le paguen un solo centavo al país. Eso es inaceptable, y obviamente ni siquiera se garantiza el tema de los derechos de los trabajadores. En este país hay zonas francas y no han generado empleo como lo venden. Entonces hay que ver qué sucede cuando la Corte se pronuncie, y también estar vigilantes porque se habla del tema de camuflar cómo hacer las reformas para recuperar el capital para el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Le quieren camuflar esa reforma a través de cambiar los nombres de la reforma, de las privatizaciones que tienen, y obviamente ya han entregado el diagnóstico, dice esta comisión neoliberal, que lo que buscan es incrementar los aportes, años de jubilación y reducir las pensiones. Claro, camufladas. Ahora el señor de la Torre dice, se van a poder jubilar a los 60 años, pero únicamente van a recibir el 55% de la pensión jubilar. Pero si quieren trabajar más y trabajar hasta los 70, van a recibir el 100%. O sea, nos quieren camuflar el incremento de años de jubilación, y eso obviamente no podemos permitir, no podemos aceptar, y hay que estar vigilantes a ver qué pasa en estos meses que le queda al gobierno, que es un gobierno de tipo dictatorial, porque no hay quien le controle para presentar estas leyes. Hablando de derechos y aspiraciones de los trabajadores, ingeniero Villavicencio, ¿cómo ve el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Un tema crucial para el bienestar de los trabajadores en el país. Por allí hubo varias iniciativas. Recordamos hace 8, 10 meses, quizá un poquito más de tiempo, que usted celebraba el hecho de que se estaban conformando mesas bipartitas con la participación de los trabajadores y del gobierno para tratar sobre reformas al IES, a su marco legal. Aparentemente esto quedó sin piso. Allí se eligió a un vocal del CUT, quien sigue firme en ese consejo directivo. Por otra parte, se estaba tratando en la asamblea, que fue disuelta por la muerte cruzada, unas reformas a la ley de seguridad a través de iniciativa popular que le dirige el ex legislador y dirigente también hoy de jubilados, Henry Llanes. Y está por otra parte esa comisión que la preside Augusto de la Torre, que decidió hacer un trabajo técnico con respecto a el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre el sistema de pensiones, fundamentalmente, que se ha dicho será presentado ya posiblemente en el mes de julio. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo lo mira usted? A ver, primero en el tema, cuando se establecieron las mesas para discutir el tema del IES, ustedes conocen, la ciudadanía conoce, que cuando se estaba transparentando las deudas, los actos de corrupción, que hicimos 200 denuncias a la Fiscalía, y sacando obviamente la deuda de la mora patronal del 40% del seguro de desempleo, etcétera, el gobierno optó por retirar al representante, que era Francisco Cepeda, y ahí quedó el tema.
Y luego, obviamente, ya vino el asalto a la vocalía del IES, y hoy, obviamente, están haciendo y deshaciendo el patrimonio de los ecuatorianos. Han reducido los requisitos para poner a dedo el tema de los gerentes, administradores en las diferentes provincias del país. Han entregado acomodato al Ministerio de Educación los bienes del IES que no les competen, quedando bien con bienes ajenos. Y entonces, en esa línea esperamos que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el tema de ese consejo, que para nosotros está de manera ilegal. Y obviamente la Asamblea va a jugar un papel fundamental. Ahí está la reforma o el nuevo Código Orgánico Integral Laboral, que ya se aprobó en primer debate y que la nueva Asamblea que se posesione en octubre o en noviembre tendrá que retomar. Está el tema del IES que usted ha hecho referencia, el tema de la Ley de Comunicación, de Educación. O sea, la nueva Asamblea tendrá que entender que su principal rol es legislar y fiscalizar a este gobierno que se va, y los otros actos de corrupción que hoy se están dando en el Consejo de la Judicatura y en otras instituciones, porque no hay quien les controle. Entonces, la siguiente Asamblea, más allá que vaya a estar 1 año y medio, más o menos, va a cumplir un papel fundamental, y por eso es el llamado a los ecuatorianos a elegir de manera correcta. Entonces, obviamente, este estudio técnico, entre comillas, mi querido Gustavo, que ha hecho el señor de la Torre, lo que buscan es lo que ya hemos venido denunciando: incrementar aportes, años de jubilación, y reducir las pensiones y dar pasos a las privatizaciones. Hoy nos dicen que si no se toman medidas, en 2 años ya no habrían recursos para las pensiones, cuando los estudios que hizo el mismo IES, la misma Organización Internacional del Trabajo, dice de que si el Estado ecuatoriano cumpliera con sus obligaciones, se estaría garantizando hasta el 2040, al peor de los casos hasta el 38. Entonces, ingeniero Villavicencio, quedándonos por un momento más en lo que sucede en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo hemos denunciado en este medio de comunicación, haciéndonos eco de circulares firmadas por trabajadores, por importantes grupos del IES aquí en Cuenca, sobre un polémico nombramiento. Uno más, pues usted dice que se han repartido estos nombramientos en el país. Aquí fue nombrado como director del IES Franklin Rojas. Él es una persona con muy malos antecedentes, fue intendente, fue sacado de la intendencia tras denuncias que se ventilaron aquí en la Fiscalía por falsificar sellos de clausura de locales. Esa grave acusación tuvo este señor, y tiene otras relaciones un tanto obscuras en el IES. Él es yerno, entendemos, de una secretaria casi vitalicia del Sindicato de Trabajadores, Rosa Argudo, quien, según las denuncias de los propios trabajadores del IES, tiene laborando en el Hospital José Carrasco Arteaga del IES a sus hijos, también a una lista de 15 parientes que habrían ingresado por sus oficios. Y esta señora, que ya aparentemente se ha instalado en Quito, parece fungir ahora de una especie de asesora, o en todo caso mano derecha de Richard Gómez, presidente de la CUT. ¿Cómo es esta situación, ese blindaje del IES, más allá de las denuncias públicas que hemos hecho en este medio de comunicación? No hemos escuchado a una sola autoridad pronunciarse siquiera sobre este tema, y las cosas pasan, continúan, seguramente para tratar de ser solventadas en un próximo gobierno. Lo que usted acaba de mencionar es la realidad. La señora Rosa Argudo, con el señor Richard Gómez, con el apoyo del señor Ortega, del señor Salgado y del presidente Lazo, asaltaron una vocalía. Y la señora Rosa Argudo hoy es la principal mano derecha y asesora, entre comillas, del señor Gómez. Y ellos han bajado los requisitos que establecían la normativa para poner a gerentes y otras autoridades en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un claro ejemplo es lo que usted ha mencionado en el tema de Cuenca. Y así se ha dado en otro país, en las otras provincias, perdón. Y entonces, obviamente, quedando bien ellos, vulnerando la normativa, asaltando el IES y ejecutando los actos de corrupción. Por eso nosotros decimos la asamblea que se posesione tiene que ir a fiscalizar esta situación, tiene que ir a fiscalizar al señor Ortega, al señor Salgado, que, vuelvo y repito,
entregan a comodato los bienes del IES al Ministerio de Educación cuando no son sus bienes, cuando son los bienes de afiliados, jubilados y pensionistas, entre otras cosas. Nosotros hemos solicitado una reunión y otros sectores con la representante de los empleadores para que nos dé a conocer todo lo que está ocurriendo, porque lamentablemente nosotros no tenemos representante porque fue asaltada por jueces de bolsillo, ratificado por los jueces de Los Ríos, y por eso la Corte también debe pronunciarse. El IES se lo están llevando en ruedas y el gobierno no dice absolutamente nada, mi estimado Gustavo, se ha callado, porque obviamente también está involucrado en actos de corrupción. Ahí hay personajes que dijo el presidente cuando se posesionó que lo iban a contribuir sin remuneración porque amaban al país los que toman decisiones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y claro, al final del día dice las consecuencias que las paguemos los trabajadores afiliados y jubilados, incrementando aportes o reduciendo las pensiones. Para finalizar, Richard Gómez se quedó ya en firme en la dirección del IES como vocal integrante de esa junta directiva. Nadie lo mueve ni lo va a mover. Lo puede mover si es que actúa adecuadamente la Corte Constitucional. Ahí está nuestra opción extraordinaria de protección que hemos presentado frente al tema del pronunciamiento del juez de Quevedo y el tema de los jueces de la provincia de Los Ríos. La Corte Constitucional tiene que resolver este tema, pero también, Gustavo, camina obviamente un proceso de elecciones, que eso no se ha parado, para noviembre, conforme el calendario del Consejo Nacional Electoral, donde se estaría eligiendo el nuevo Consejo Directivo del IES en base a la nueva reforma que hizo la anterior asamblea. Pero más allá de esto, obviamente hay que ir a fiscalizar el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque hoy, frente a que ya se van en 3, 4 o 6 meses, obviamente están llevándose lo más que se puede. Bien, le agradecemos ya, ingeniero Villavicencio. El ingeniero José Villavicencio es presidente de la UGTE, filial del Frente Unitario de Trabajadores. Son las 8:35 minutos.